PASE, Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior. Combinatoria. Hola, soy Pia Aravena. En este video definiremos el concepto de combinatoria y diferenciaremos los conceptos de permutación, combinación y variación con ejemplos claros y sencillos. ¿Estás preparado? Empecemos entonces. La combinatoria es una rama de la matemática que estudia los diferentes métodos para contar las distintas agrupaciones o formas de ordenar un determinado número de elementos. ¿Un poco complejo? Pues veamos un ejemplo. Imagina que tienes 3 lápices, uno celeste, uno amarillo y uno rojo. ¿De cuántas formas diferentes podemos ordenarlos? Intentémoslo. Podríamos poner primero el celeste, luego el amarillo y luego el rojo. O primero el celeste y luego el rojo y el amarillo. Tal vez podríamos poner primero el rojo, seguido por el amarillo y luego por el celeste. O bien primero el rojo, luego el celeste y luego el amarillo. Por último, podríamos poner el amarillo con celeste y rojo y el amarillo con rojo y luego celeste. ¿Existirán más formas de ordenar estos 3 colores? ¿No? Entonces tenemos 6 formas diferentes de ordenar estos 3 lápices. Si te preguntara ahora de cuántas formas se podrían ordenar 100 lápices o 1000 lápices de colores diferentes, tal vez no podamos hacerlo por conteo. Por esto es importante modelar matemáticamente estas situaciones para que ni el número más desafiante sea difícil de calcular. Para conseguirlo, analicemos algunos ejemplos. Imagina que en tu grupo de 3 compañeros o compañeras deben elegir 2 representantes para exponer sobre un trabajo. ¿Cuántas parejas diferentes podrían formar? Imagina que el grupo está conformado por Ana, Beatriz y Camila, o A, B y C por conveniencia. Tal vez podríamos formar una pareja entre Ana y Beatriz y dejar fuera a Camila, o entre Ana y Camila y dejar fuera a Beatriz, o entre Beatriz y Camila y dejar fuera a Ana. ¿Podríamos formar otra combinación? Pues muy bien, acá solo tenemos 3 formas diferentes de agrupar. Fácil, ¿no? Veamos un último ejemplo. Imagina que en tu grupo de 3 compañeros o compañeras ahora debemos elegir a un representante y un secretario. ¿Cuántas parejas diferentes podríamos formar? Acá debemos considerar que no es lo mismo formar una pareja entre Ana y Beatriz, en que Ana sea representante y Beatriz sea secretaria, que una en que Beatriz sea representante y Ana sea la secretaria. Evaluemos las diferentes opciones. Podríamos elegir a Ana como representante, a Beatriz como secretaria y dejar a Camila afuera. O podríamos elegir a Ana como representante, a Camila como secretaria y dejar a Beatriz afuera. Determinando todas las diferentes opciones posibles, nos damos cuenta que tenemos 6 formas distintas. Analicemos ahora. ¿Qué diferencia estas 3 situaciones? Pues en el primer caso, en que ordenamos lápices por colores, tomamos todos los elementos y el orden de los colores sí importaba. En el segundo caso, en el que escogimos 2 representantes de un grupo de 3 estudiantes, tomamos solo algunos elementos del total y el orden no importaba. Y en el tercer caso, en el que escogimos una comisión formada por un representante y un secretario, tomamos solo algunos elementos del total y acá el orden sí importaba. El primero es un ejemplo de permutación, el segundo es un ejemplo de combinación y el tercero es un ejemplo de variación. Ya vas entendiendo un poco, ¿no? En la permutación tomamos todos los elementos de un conjunto y el orden sí importa. La fórmula es permutación de m elementos es igual a m factorial. Ya veremos cómo es esto. En la combinación tomamos solo algunos elementos del total y el orden no importa. La fórmula es combinación de m elementos de un total de n es igual a m factorial dividido m menos n factorial por n factorial. Y en la variación tomamos solo algunos elementos del total y el orden acá sí importa.
La fórmula es variación de m elementos de un total de n es igual a m factorial dividido m menos n factorial. Dicho lo anterior, volvamos a revisar los ejemplos. En el primer caso, en el que queremos ordenar 3 lápices de colores diferentes, tomamos todos los elementos y el orden sí importa, pues no es lo mismo poner al rojo primero o al rojo al final. En este caso entonces tenemos una permutación y esta es su fórmula. Como el total de elementos es m igual a 3, entonces 3 factorial, que es lo mismo que 3 por 2 por 1, nos da como resultado 6. Esto nos indica que, si queremos ordenar 3 lápices de diferentes colores, podemos hacerlo de 6 maneras diferentes. Y esto coincide con nuestro ordenamiento inicial. Genial, ¿no? En nuestro segundo caso, si de un equipo de 3 estudiantes queremos escoger 2 para que presenten el trabajo del grupo, ¿de cuántas formas diferentes podríamos escoger? En este caso, solo tomamos algunos elementos del total y el orden no importa. Por lo tanto, este es un ejemplo de combinación. Y esta es su fórmula. En este caso, el total de elementos m es 3 y la cantidad de elementos que tomaremos es n igual a 2. Al reemplazar en la fórmula, nos queda que la combinatoria de 2 sobre 3 es 3 factorial dividido 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Restando los elementos del paréntesis, nos queda 3 factorial dividido 1 factorial por 2 factorial. Desarrollando los factoriales, esto es 3 factorial igual a 3 por 2 por 1, 1 factorial igual a 1 y 2 factorial igual a 2 por 1, nos da como resultado 3. Es decir, si queremos seleccionar subgrupos de 2 elementos de un total de 3, tendremos 3 formas diferentes de hacerlo. Esto coincide nuevamente con nuestro ordenamiento inicial. ¡Increíble! Veamos el último ejemplo. Si del mismo equipo de 3 estudiantes queremos escoger una pareja formada por un representante y un secretario, ¿de cuántas formas diferentes los podríamos escoger? En este caso, tomamos solo 2 elementos de un total de 3. Y el orden en este caso sí importa, pues no es lo mismo formar una comisión con Ana como representante y Beatriz como secretaria que formar una comisión con Beatriz como representante y Ana como secretaria. Este caso es un ejemplo de variación y esta es su fórmula. En este caso, el total de elementos es m igual a 3 y la cantidad de elementos que tomaremos es n igual a 2. Al reemplazar en la fórmula, nos queda que la variación de 2 sobre 3 es 3 factorial dividido 3 menos 2 factorial. Restando los elementos del paréntesis, nos queda 3 factorial dividido 1 factorial. Desarrollando los factoriales, esto es 3 factorial igual a 3 por 2 por 1 y 1 factorial igual a 1, nos da como resultado 6. Es decir, si queremos seleccionar subgrupos de 2 elementos de un total de 3, donde el orden sí importa, tendremos 6 formas diferentes de hacerlo. Esto coincide de nuevo con nuestro ordenamiento inicial. ¡Genial! Ahora te dejo este mapa conceptual para que realices las preguntas adecuadas en cada situación y determines fácilmente el tipo de combinatoria que se solicita. Si tienes dudas, no olvides levantar una consulta en el foro de socialización o bien escribirme un mensaje por interno. ¡Éxito al estudiar!